De lo importante, sobre todo, ¿no? Hay que hablar de lo importante. Mirá si han pasado cosas importantes esta semana. Olvídate, ¿no? Vamos a hablar de esto, sí, claro que sí. De lo importante, chicos, de lo importante. Bueno, este fue el tema de la semana. Realmente increíble porque todo el mundo estaba hablando de esto, ¿no? Algo que no le cambia la vida absolutamente a nadie, pero que evidentemente el enfoque de los medios, el marcar la agenda por este lado, ha servido. Bueno, no vamos a hablar de esto, por lo menos no en esta parte del programa. Sí, más adelante, seguramente. Estaba pensando esto, que falta un mes para las elecciones. Nada. Muy poco, querida Wanda, falta para las elecciones. Obviamente uno recuerda lo que fue el resultado de las PASO y nos trasladamos mentalmente por lo menos un ratito a este momento en el cual el presidente Alberto Fernández miró la cara, ¿no? Las caras largas. Decía, hemos escuchado el mensaje. Debemos leer el mensaje de las urnas. Los argentinos no nos acompañaron. Y vamos a escuchar el mensaje, dijo Alberto Fernández. Automáticamente se empezó a especular qué tipo de medidas iba a tomar. A ver, evidentemente el gobierno se dio cuenta con el resultado electoral que teníamos un índice de pobreza superior al que tenía el gobierno de Macri, que no es poca cosa, que hay menos empleo, que los precios son mucho más altos, que el salario vale mucho menos y un montón de otras cuestiones. Se avivó justo ahí, en ese momento, el gobierno nacional esta situación, con lo cual se empezaba a especular el lunes, el martes, qué iba a pasar, más allá de la carta de Cristina, de todo el bolonqui interno que tenía el Frente de Todos, cuáles iban a ser las medidas del presidente para paliar un poco la situación. Y la verdad es que esas medidas nunca llegaron. Nunca llegaron. Estamos a un mes de las elecciones nuevamente y uno suponía que iba a haber por lo menos tres, o una batería de medidas, o por lo menos 2 o 3 medidas bien focalizadas y que tengan que ver directamente con la situación del bolsillo, del empleo, etc. Bueno, nunca llegaron esas medidas. Está el gobierno con números que cada vez que se publican los números del propio INDEC hacen tambalear al gobierno, no en el mal sentido de la palabra, sino que hace temblar al gobierno en ese sentido, es decir, viendo los números que lamentablemente tenemos hoy en la República Argentina, en algunos casos históricos, no son números nuevos que aparecen de repente a partir de ahora. Tampoco son números exclusivos de lo que dejó la pandemia. Ya no se puede más eso. En principio uno era hasta contemplativo en una situación extraordinaria a nivel mundial, iba analizando el paso a paso de cómo se iba manejando la pandemia. Yo creo que en un principio los lineamientos eran correctos, después terminó pasando lo que más o menos todos ya vimos. Y tampoco es más el problema de Macri. Acá tenés un gobierno que en 2 años no solamente no pudo solucionar los problemas de fondo que dijo que venía a solucionar, sino que además los ha empeorado. Lo mismo hizo Macri, ¿eh? No solamente no pudo solucionar los problemas de fondo de los argentinos, sino que empeoró un montón de cosas que medianamente venían acomodadas anteriormente. El gobierno tiene el enorme problema de la inflación, ¿no? Macri ha dicho, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. 4 años, inflación por las nubes, creciente. Este gobierno le contaba a Macri la cantidad de despidos por hora, por minuto, por día. ¿Se acuerdan el reloj de Alberto Fernández? Y cómo iban creciendo los precios. Y siguió para arriba. Y ese número siguió creciendo. El desempleo. Digo que el gobierno no tomó ninguna medida porque de fondo no tomó ninguna medida. Fue un F5, le metió un F5, una renovación a alguna de las medidas que ya más o menos venían y que la verdad no sirven para la cuestión de fondo. El acuerdo de precios, por ejemplo. Sí, el acuerdo de precios puede ser un paliativo momentáneo. No saca a la gente de la pobreza el acuerdo de precios. O el congelamiento de precios, el desacuerdo de precios. Tenés, por ejemplo, una depresión del salario y una rentabilidad general de las pymes, de las empresas en Argentina, de las más bajas de los últimos años. Hoy hablaba, por ejemplo, con representantes de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Me decía el presidente nacional de la CAME, tenemos una de las rentabilidades más bajas de los últimos años. O sea, la rentabilidad, es decir, todo el esfuerzo que vos haces en pagar un alquiler, en pagar la luz, en tener el empleado, para ver cuánta ganás, digamos. Y es bajísimo. O sea, se ha licuado la ganancia, no solamente del trabajador, que Damián te lo va a contar en un rato y vamos a ver algunos números vinculados a la economía de los trabajadores, sino también la rentabilidad de las empresas, que ha caído enormemente. Mira, para tener una idea, el salario promedio en dólares en la República Argentina, vamos a ver estos números.
Esto es hasta 2020 inclusive. Estamos dejando de lado el 2021. Con el primer semestre desastroso que ha caído enormemente, que la inflación sigue para arriba y que hay más pobres. Nos olvidamos del 2021. No existió el 2021, hagamos de cuenta. Este es el salario promedio en dólares de la República Argentina desde el año 2001 hasta el 2020. 20 años. Ya tenés un esquema de cómo fue el salario promedio medido en dólares en la Argentina por 20 años. 2 generaciones, 20 años. Antes del 2001 estaban en 750. El promedio, este no es el mínimo, ¿eh? El salario mínimo está mucho más abajo. El promedio, o sea, si haces el promedio, los que ganan el mínimo y los que ganan un poco más. Si haces un promedio entre el público y el privado, por ejemplo. 757 dólares estaba antes del que reviente todo en 2001. Después de la crisis de diciembre del 2001, bajó de 757 a 256 dólares. Y acá armamos el piso, ¿no? En esa segunda liñita ahí abajo. Fíjate cómo empezó a crecer, ¿no? Recuperación, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. De 2010 en adelante, un pico muy interesante. 10, 11, 12, hasta el pico ahí entre el 2012 y 2013, 1.421 dólares. Salario promedio del argentino. En dólares. 1.400 dólares el promedio, ¿eh? A partir del 2014, 2013, ahí tenés lo que fue el segundo gobierno de Cristina, ¿no? Cae el salario promedio a 1.165 dólares. Empieza una recuperación a principios del gobierno de Macri, con un pico en el segundo año de Macri, 2017, habiendo cumplido, alcanzando casi el promedio que tuvo el pico de la gestión Cristina, el salario en dólares. Y del 2017 en adelante, 2018, 19 y 20, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta caída. Es la caída más abrupta después de del 2001. Pero arrancando de más arriba. Porque acá es de 750 a 256 y allá de 1.400 casi a 450. El salario promedio en dólares de todos nosotros, el tuyo, el mío, el de los muchachos, el del policía y el del empresario, el del CEO de la empresa. Acá está el promedio, ¿eh? Acá está el promedio. Mirá lo que es al día de hoy el salario por hora en dólares en la República Argentina comparado con otros países del mundo. Mirá Australia, por hora, ¿eh? Por hora un australiano cobra 14 dólares. Un neozelandés 12. Un yanqui 7 y pico. Un español 6. Chile, vamos, si querés acá comparamos más o menos por latitudes. 2 dólares con 30 cobra un chileno por hora trabajada. Uruguay 2.20. Ecuador 2.08. Bolivia 1.60 cobra. El salario por hora en Bolivia es bastante mejor que el argentino, ¿eh? En Colombia 1.36. En Perú 1.34. En México 1.12. En Brasil, $1.08 y en Argentina, 70 centavos. La hora trabajada promedio en dólares. Este es el verdadero problema. La Argentina tenía, en en el gráfico anterior, cuando vimos aquel pico de 2014, la Argentina tenía el salario en dólares más alto de la región. Hoy tiene el penúltimo, solamente superado por Venezuela. Solamente por Venezuela. Todos los trabajadores del resto de Latinoamérica cobran mejor que los argentinos, en promedio, en dólares. Este es el problema que tiene el gobierno. El problema es la inflación, que fue licuando el poder adquisitivo y el ingreso además fue licuando. No solamente de los laburantes, sino también de las empresas. Y no tomó ninguna medida el gobierno. El barco sigue apuntando al mismo lugar, que es el iceberg, ¿no? Es como que el capitán dijo: bueno, nos chocamos un iceberg en las PASO, nos dimos cuenta que esta ruta va a estar complicada, vamos a hacer un viraje de rumbo, y vos decís, y el capitán se queda anunciándolo y lo anuncia una semana y sigue diciendo vamos a hacer el cambio de rumbo y vos te das cuenta que el barco sigue yendo al mismo lugar, vamos a hacer un cambio de rumbo y el barco sigue yendo al mismo lugar, vamos a tomar medidas y el barco sigue yendo al mismo lugar, y te explica el capitán cómo va a girar el timón para que el barco doble, y te la sigue explicando y vos ves que el barco sigue yendo por el mismo lugar, y acá estamos. Y acá estamos. Estos son los números que hoy ostenta el gobierno. Ni una sola medida.
La última anunciada, un desacuerdo de precios, un no acuerdo de precios. ¿Por qué? Porque lo que quería el gobierno nacional era, ya esto es efectivo, se retrotraen una lista de varios productos, algunos de la canasta básica, otros no. Hay Fernet, por ejemplo, hay vinos, hay muchas bebidas alcohólicas, entre otros productos. Hay productos de higiene y hay productos sí de la canasta básica. Se retrotraen los precios al 1 de octubre y tendrían que aguantar así hasta el 7 de enero. Otro problema. Llegó a acordar con una parte. Hay otra gran parte de los empresarios que no acordaron. Y salieron algunos referentes de distintas cámaras vinculadas a supermercados y a la industria alimenticia a decir, bueno, un acuerdo es cuando se proponen las dos partes y se llega a un acuerdo. Acá todo lo que propusimos nosotros, el gobierno nos bajó el pulgar y simplemente avanzó en un decreto. Eso va a tener varios problemas. Por un lado, arranca prácticamente, de hecho, el gobierno poniéndole un techo a lo que muchos empresarios consideran es el libre comercio garantizado por Constitución en la Argentina. Entonces el gobierno te fija el precio, no te da nada a cambio y tu rentabilidad, que ya viene baja, sobre todo de los más chicos estamos hablando, No nos vamos a hoy de repente a preocupar tanto por la rentabilidad de una multinacional. Pero hablemos de los más chicos, que son los que ya están abajo, digamos. Digo, un poco más de agua los deja sin respirar. Hay otros grandes que si el agua de la rodilla pasa a la cintura, y bueno, no van a estar tan complicados. Y van a tener un problemón, porque no hay acuerdo, porque vamos a ver qué hace el gobierno, si controla, si no controla, si sanciona, si no sanciona. Y sobre todo los almacenes y los pequeños mercados van a tener un bolonqui bárbaro, porque esos son para poner un ejemplo, una Rhodesia, un producto popular. El tipo del kiosco o de almacén del barrio lo va a comprar al mismo precio que uno lo puede comprar a lo mejor en una cadena, lo cual no puede mantener ese precio. Es imposible mantener ese precio para esa persona, con lo cual realmente es un lío, donde además dejaron en evidencia esta semana que ni siquiera hablaron entre el ministro de Economía y el ministro de Producción, por ejemplo. Algo insólito, algo insólito. Un gobierno que parece que sigue knockout después de las PASO, que no hay reacción, más allá. Cristina habló el domingo. Tiró fuego para adentro, Cristina. La verdad que muy raro lo que dijo. Bueno, no sé si raro, pero para nada aporta a un clima de mayor tranquilidad el discurso de Cristina del fin de semana. Insisto con esto, no hay hasta el momento ninguna medida de fondo. Ya había antes un acuerdo de precios, ahora es peor porque hay un desacuerdo de precios. Y después nada, prometió IFE, no hay IFE, prometió mayor concentración de los gastos del Estado en los sectores más populares, no llega el número de pobreza, 50,6 tenemos en Santa Fe, el tercer conglomerado urbano más pobre del país, con lo cual todavía no se vio nada, hasta el momento, ningún tipo de cambio de rumbo de los cuales prometió el presidente. A nivel provincial tampoco es muy distinto. Las cosas que puede hacer un gobierno, por ejemplo, que hablemos de algo muy claro, seguridad. Perotti llegó al gobierno de la provincia prometiendo paz y orden. Prácticamente no hace falta opinar, digamos, lo dice todo, no solamente los spots de campaña, sino el eslogan de campaña, paz y orden. Hoy, los números de asesinatos en Santa Fe y Rosario son superiores a cuando asumió Perotti. Entonces uno ahí empieza a pensar otra vez lo mismo, decir, bueno, ¿qué se hizo por la seguridad? Bueno, esta semana vino Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, en un acto, dijeron, llegan los gendarmes, las fuerzas federales, Perotti dijo, estamos reformando la policía, sigo sin saber cuál es la reforma que estamos haciendo en la policía, porque nunca la comunicó si es que se está llevando a cabo alguna reforma en la policía, y llegan los gendarmes. 575 vienen. Es la sexta vez que vienen gendarmes a la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años. Sexta vez. Los resultados están a la vista. No sirvió de nada. Sí, puede servir momentáneamente para sofocar algún que otro conflicto fuerte o algún que otro barrio picante. En Alto Verde en su momento, en San Agustín, etc. Pero eso es momentáneo. No hay plan de seguridad. Queda en evidencia con estas medidas que no hay plan. No hay ningún tipo de plan. O sea, ¿qué van a hacer 500 efectivos de gendarmería en un lugar que no conocen, porque no son de acá, que no tienen ni idea ni siquiera de la idiosincrasia del santafesino, mucho menos del delito o del delincuente,
¿Qué van a hacer 500 personas divididos en 3 turnos? Porque en realidad llegaron 100 a Santa Fe, 400 y pico a Rosario. Se dividen en turnos, en 3 turnos. No es que están los 500 sin dormir todo el tiempo laburando. O sea que hay 140 más o menos por turno. ¿Qué van a hacer 140 personas en una ciudad como Rosario? Que no pueden hacer 25.000 que tenemos en la policía de la provincia. Nada, este es un anuncio para descomprimir una situación social momentánea, pero no hay política de fondo. No hay política de fondo, no hay política de seguridad, no hay acuerdo político. En la legislatura nadie se sentó a hablar de seguridad. Todavía nadie. Claro, a la hora de sacar algunas leyes en las cuales hay guita de por medio, como la ley de conectividad, que le acaban de aprobar al gobierno de la provincia, 120 millones de dólares. Cuando algunos privados dicen que con 30 haces todo el plan de obras que tiene el gobierno. Le aprobaron 100 y el gobierno puede decidir tomar 20 más. 120 millones de dólares supuestamente para avanzar en un plan de conectividad, capítulo aparte, y lo hablaremos en otro momento, que deja a más de 200 pymes y cooperativas, no quiero decir la palabra concreta, le voy a buscar la vuelta, los deja desprotegidos y sin ningún tipo de plan. Porque en realidad no hay un plan de conectividad, no hay plan. Es plata. La ley que se vota en la legislatura de la provincia que termina saliendo es la misma que entró. La oposición hace 6 meses decía esto es invotable. Bueno, ahora la votaron. ¿Qué pasó en el medio? Claro, cuando hay plata de por medio, la política llega a los acuerdos. No es tan difícil. Cuando hay cargos de por medio, el caso Biagioni, que va a ser el tipo que va a auditar los 120 millones de dólares que los privados dicen que se puede hacer con 30, pero que el gobierno pidió 120, el que lo va a auditar fue el que propuso el gobernador y que la política, a través de un acuerdo, decidió no votarlo. Claro, cuando hay un cargo, cuando hay plata de por medio, la política se pone de acuerdo. Ahora, cuando estamos todos los ciudadanos esperando que se pongan de acuerdo para tirar una idea más o menos ordenada, un esquema programático de 3, 4 puntos, nadie le pide al gobierno de la provincia, a los legisladores provinciales y a la justicia santafesina que hagan un nuevo plan Marshall. O nadie está pidiendo delirios. 3, 4 puntos programáticos. No queremos una nueva convención de Ginebra. Queremos que se pongan de acuerdo en 3, 4 cositas para empezar a pensar en un plan de seguridad, por lo menos para darnos a entender que existe un plan de seguridad. Sexta vez que llegan gendarmes a Santa Fe, los números del delito, mirá, vamos a ver algunos, muy rápidamente. Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en la provincia de Santa Fe, desde el año 2001 al 2019. En este periodo, 6 veces vinieron gendarmes. Mirá la tasa en el año 2001-2002. Peor momento de la Argentina, ¿no? 7,8 cada 100.000 habitantes. Sube a 9,3 después de diciembre del 2001. Mirá lo que es esto. Va así todo el tiempo. Acá vinieron gendarmes. ¿Y qué pasó? ¿Bajó? No, subió. Acá vinieron gendarmes, empezó a bajar. En algún que otro momento, acá en el medio, mandaron gendarmes. Acá mandaron gendarmes, acá mandaron gendarmes. Lo que te demuestra esta cifra es que no hay plan de seguridad. Que la política no sabe qué hacer con esto. Mirá este otro gráfico. Mirá lo que parece esto. Vos decís que es una onda musical. Parece un... No, esto es por mes. Estos son datos oficiales del gobierno de la provincia. Cantidad de víctimas de homicidios por mes desde el año 2014 en adelante. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, sucesivamente. Cada liñita esta es un mes. Mirá lo que es esto. Tuc, 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 tuc. Acá vinieron gendarmes. Mirá cómo terminamos. Acá había gendarmes. Acá Corral y Patricia Bullrich anunciaron en Alto Verde, prácticamente era el plan de pacificación de Medellín de los 90. Mirá cómo está, ¿no? Y así sucesivamente. Evidentemente no hay plan de seguridad. No sirve de nada que vengan los gendarmes. Menos 500. La verdad es que no sirve de nada. Podrá, insisto, pacificar momentáneamente un barrio. Se van los gendarmes y todo vuelve a la normalidad. O bien el delito muta y se mueve. Buscan donde no están los 130 que están operativos. Imagínate que en Santa Fe en 3 turnos vas a tener 30 tipos. Más. Para toda la ciudad, para todo el departamento de la capital. Y hacen los anuncios con bombos y platillos. Lo que la gente le está pidiendo es que armen un plan político. Porque está harta la gente. De varias cuestiones. Desde lo económico para el gobierno nacional, el tema de la inflación, cómo se licúan los salarios, etc. Y desde lo local, por ejemplo, para el gobierno de la provincia, los gobiernos municipales que también tienen mucho que ver en la cuestión de seguridad. Y la verdad es que hasta el momento vimos todas cáscaras vacías. Todos anuncios con bombos y con platillos que de fondo no tienen nada, que de fondo no tienen plan, que de fondo no tienen política. Que es lo que uno al fin y al cabo pide. Ahora bien, cuando hay que hablar de puestos o de plata, se llena rápido la cáscara, ¿no? Vamos a ver
Vamos a ver por lo menos cuál es el resultado de esta nueva llegada de efectivos federales a Santa Fe. Algunos de los temas de la semana. Te los mostramos en este breve zapping. Mirá.